Y buenos días, bienvenida Renata, bienvenida Leticia. Hola, buenos días, mucho gusto, qué gusto estar por acá, Leti, Alberto, Ernesto y a todo el auditorio. Buenos días, bienvenida Renata, doctora, bienvenida. No sé si nos escucha, doctora Leticia Calderón. Les escucho perfecto, no es que estaba como moviendo aquí cables, pero ya, listo todo. Sí, estaba con la típica cara que tenemos todos cuando no le hallamos y está... No, estaba viendo un texto de una cosa y entonces como que estaba leyendo más bien, pero aquí estoy. La copia de este libro, buen comentario que hizo ustedes, doctora, déjenme cuento la infidencia, me compartieron el libro de, ¿cómo se llama? El Rey del Cash, que yo no lo compraría, pero me llegó a uno de los chats de tantos que tengo y lo compartí a la mesa de hoy, justo porque es uno de los temas que vamos a abordar y decía la doctora que la típica copia como del estudiante, ¿no? Nuestros tiempos de la universidad, que pues ahí los poníamos encima de la copiadora y como fuera saliendo, y así parece que era, doctora. Tal cual. Bueno, pues ni modo, cuando no hay el material y cuando no es realmente público, bueno, pues la gente que lo quiere conocer, pues se las ingenia y eso es lo que pasó, ¿no? Bueno, muy bien. Pues gracias Leticia y gracias Renata. Pues precisamente hemos titulado como primer tema sobre este libro El fraude del rey del cash. Y ahorita, bueno, ya nos estaremos refiriendo a qué nos referimos con este asunto del fraude, pero es como esas películas que te dicen, este libro, trae la neta del planeta, y esta parte sí, ahora sí ya se va a develar y se va a caer la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, y parece ser, y mi querida Leticia, que nos están vendiendo gato por liebre, perdón, eso es lo que nos han querido vender, pues diríamos mucha verborrea y pues ninguna prueba de nada. Sí, bueno, pues está interesante, la verdad está interesante en términos de una estrategia, pues realmente muy poco planeada, muy poco afinada, porque si fuera una bomba nuclear, pues la sacas hace 10 años, ¿no? Digamos, no es necesario esperarse tanto. Ella, incluso por las entrevistas que yo he visto, habla de la campaña del 2012, de la época del desafuero, de una época, pues que para muchos de nosotros ya es muy posterior al momento de la precampaña presidencial, y un argumento que a mí me ha llamado mucho la atención porque ya se lo he oído a la autora 2 veces, por cierto, yo nunca en mi vida había oído hablar de ella, no estoy en el medio de comunicación, pero tampoco es que es una periodista que yo ubicara en mi vida. Entonces, sí me llama mucho la atención que dice, es que yo nunca dije nada antes, porque un personaje muy poderoso, porque era un precandidato a la presidencia. Bueno, pero es que hoy es presidente. O sea, digamos, si se tratara de ese argumento que se contradice solito, pues es obvio que no tiene sentido. Es decir, si era peligroso porque era poderoso, pues hoy es 500 veces más poderoso porque es el presidente y no por eso lo hace peligroso, francamente. Pero lo que yo quiero decir es que me parece que es como una estrategia que se ubica en un tiempo muy fuera de su momento de realmente impacto por el propio discurso, porque llega incluso según sería la última etapa, ¿no? Los próximos 2 años o año y medio de gobierno de López Obrador, cuando este tema pues ya no tiene la relevancia que en todo caso podría haber tenido. Y esa parte es la que me llama la atención, incluso que le hagan segunda, y yo de verdad se los digo, yo vi la entrevista de Aristegui y me parece que pues le apretó suficiente como para que ya no tenga mayor futuro. O sea, si hay alguien que quiere insistir en que se puede declarar algo sin ninguna prueba, pues realmente ahí llega al punto en el cual pues se vuelve una burla. Solo he de agradecer una cosa de no libro, porque no lo he conocido, salvo las fotocopias, que en todo caso podré echarle ojo, pero es que por suerte no hable ni de populismo de dictador, ni de Venezuela, ni de Cuba, no, o sea, que por lo menos sea en otra retórica, en algo más personal, más íntimo, que pretende dar información que usted no sabía, ¿no? Yo creo que sí es un acto muy desesperado, muy fuera de lugar, más allá y la última cosita, este hecho de que el libro ya está vendido. Bueno, en un país donde la verdad es que, vamos a decirlo, o sea, lo que quiero ver, me gustaría mucho saber
cuál fue la venta que tuvieron todos estos libros que han salido a lo largo del sexenio, como para saber realmente, pues, tanto el tiraje como en su momento las ventas que tuvieron, y en todo caso, ¿dónde se discutieron? Porque salvo el título y salvo el índice que uno revisa y las entrevistas, bueno, el objetivo es más bien el escándalo y por eso la importancia del título. Entonces, yo no descalifico el hecho de que a la autora lo primero que se le dice y se le presenta como la pareja sentimental de alguien, bueno, pero la verdad es que sí acaba quedando en ese punto. Entonces, me parece que estamos frente a un tema que se va a desinflar, por eso qué bueno que lo tomamos hoy, porque no creo que sea ni siquiera tema para la próxima semana, así que qué bueno para no quedar fuera del debate, pero no creo que tenga mayor aire. ¿Cuál es tu opinión, Renata? Más allá de que en el libro, por supuesto, de lo que yo he alcanzado a ver, si no hay información concreta, yo tampoco tenía mucho conocimiento de la autora, y eso que conozco a César Yáñez de hace décadas, y no tenía idea de quién es este personaje, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, me llama la atención, Renata, todo lo que ha ocurrido, desde hace varios días, que se estableció una campaña casi como si fuéramos a conocer la gran revelación, como bien comentaban la doctora Leticia Calderón y Ernesto, como si fuéramos a presenciar algo espectacular que iba a cambiar, casi derrocar al gobierno del presidente López Obrador. Y en esta campaña, inclusive ya ahora mismo que se presenta el libro, hay un nado sincronizado impresionante de todos los medios corporativos, más allá de que evidentemente las editoriales tienen su estrategia de comunicación, van presentando los libros, se organiza el rol de entrevistas, pero aquí hay algo más. O sea, esto es algo que inclusive una tendencia a estar hablando de algo que no existe, porque hablan de un libro espectacular y de revelaciones que no están, que no hay. Entonces yo creo que ahí el fin no es el promocionar un libro, sino otra cosa. ¿Tú cómo ves este tema? Totalmente. Yo creo que este ejemplo que bien mencionamos y el resumen que nos hace mi querida Leticia, creo que son ejemplos de Pedro y el Lobo, de Pedro y el Lobo, ahí viene, ahora sí, ahí viene esa gran noticia que va a destruir el prestigio del presidente. Y la otra estrategia un poco de comunicación que va de la mano es sacamos como bien decía Ernesto, desde el título, pensando que no lo van a leer, que mucha gente no lo va a leer, y un poco pensar que la conjetura o el sensacionalismo de este libro va a causar que, bueno, algunas personas que ni lo lean, pero que ya tienen esos sesgos en contra de López Obrador, profundicen esos sesgos, ¿no? Entonces creo que es lo más que pueden lograr si es que hay una estrategia detrás, ¿no? Más allá de seguir cayendo en las mismas estrategias que llevan haciendo, híjole, desde que AMLO yo creo que desde 2006, ¿no? Desde que AMLO empieza a ser relevante públicamente como a nivel nacional. Yo coincido totalmente con la doctora Leticia de que esto es sintomático de la desesperación de la oposición, y creo que esto se va a empeorar conforme se acerque el 24, porque se van a dar cuenta que pues no tienen mucho espacio político para poder ganar por ahí. Y la desinformación, las fake news, las campañas un poco de la calumnia cuando no mancha tizna, que hoy el presidente habló muchísimo al respecto en la mañanera, pues empezarán a incrementar. A mí aquí toco, me parece que después vamos a hablar un poco del tema, pero toco la presentación que será al rato de Unidos, que es el nuevo Va por México, Sí por México, quién sabe cuántos nombres traen, que es nuevamente un poco similar a esta campaña muy vacía, muy, como bien decía Alberto, de buscar que los medios lo coloquen, de ver de qué forma la opinión pública, al no tener toda la información y nada más tener empaparse de ciertas cosas, pueda llegar a profundizar esos sesgos que ya tiene, pero en ambos casos, tanto en Unidos como en este libro y otras campañas que han hecho, pues es obvio,
es obvio que es una campaña muy por encimita. Unidos es como el quinto nombre que le ponen a Va por México, sí por México, y están tratando la estrategia de oposición como si fuera una estrategia de marketing, de una marca que tuvo algún problema con los consumidores y que de pronto si le cambiamos de nombre y le cambiamos los colorcitos, quizá la gente ya no sepa que somos nosotros mismos y entonces sí nos consumen. Eso es también muy sintomático de cómo funciona la oposición en cuanto a pensar que la política es mercantil, o sea, que todo se mercantiliza, incluso el servicio público, incluso los partidos políticos, el modo de hacer política y de ver al pueblo, de ver a los votantes como consumidores. Los pinta perfectamente en esta idea mercantilista de cómo se debe llevar la política, ¿no? Creo yo. Y por último, nada más como tocar, es un poco tangente, bueno, quizá es un pequeño paréntesis de algunas cosas que sí me preocupan que puedan pasar con esta campaña desesperada de desinformación, de fake news, de estar tratando de ver por dónde manchan algo, y es el tema de la Sedena, ¿no? De lo que se filtra de la Sedena, de las Guacamaya Leaks, que se ha usado de esta misma manera, con esta misma estrategia, y se ha mentido un montón en muchas de las cosas relevantes que salen de estas filtraciones. Y creo que eso sí es peligroso porque hay parte de las filtraciones que son importantes para los y las mexicanas que tengamos que analizar, que debemos pedir explicaciones. Creo que hay parte de estas filtraciones, como en casi cualquier otra, pues que habrá información relevante para la gente, pero que al usarla la oposición de esta misma manera, de tergiversar todo, de llevar todo al extremo por cierta información, y ya lo llevaron hasta el Venezuela y todas estas fantasías de la oposición, entonces que se acabe pensando que todo lo que viene de Guacamaya Leaks es falso, ¿no? Entonces creo que ese tema un poco que sí se va a quedar contrario a este libro, pues tratarlo con mucho más cuidado y más mesura, porque muchas de las cosas que también se han dicho sobre esas filtraciones, pues han sido falsas o han sido tergiversaciones, ¿no? Entonces, eso sí creo que se va a quedar el resto del sexenio y que habrá que analizarlo con mucho cuidado. Pues sí, y además es un libro ahí que pues es la exesposa de alguien que va y cuenta lo que vivió hace, no sé, a mí realmente se ha hecho una enorme publicidad realmente de algo que no se sostiene, y la única manera de sostenerse pues es que le crees o no le crees. Y ya está, no hay más. En fin, yo concuerdo con lo que dice Leticia de que pues este libro pues va a dar unos días de esta semana y ya está. Y qué bueno que Leticia también lo propuso para que lo comentáramos. Y más allá de que si quieres añadir algo más sobre este tema, también Leticia, Renata nos pidió también un espacio para poder hacer un planteamiento que tiene que ver con pues un ataque furtivo que recibió Renata en redes sociales desde hace una semana, 2 semanas que empezó ese asunto, y que se implicó pues ya hasta familiares directos que los involucraron ahí. En fin, que ella quiere hacer también algunas precisiones del programa que tuvimos la semana pasada. Bueno, yo no estaba, pero que estaba Violeta y Alberto en el programa de las periodistas. Entonces también va a hacer algunos comentarios y unas precisiones al respecto. Pero antes de pasar a eso, si te parece, Leticia, si querías añadir algo más al respecto sobre este libro, sobre este tema. No, yo creo que es muy importante escuchar lo que tenga que decir Renata y simplemente sí darle su lugar a esta publicación en la misma onda de lo que tiene que ver con cómo se va construyendo cierta narrativa que va a empatar, yo creo, con lo que comentaremos al ratito y que tiene que ver con un nuevo momento de estrategia política muy válida también,
pero muy fallida, eso sí, sí diría, como muy chafa, la verdad. Y en ese sentido, el coro se ve muy impostado y por tanto, pues acaba siendo parte de la pifia. Nada más diría eso. Pues gracias, Leticia. Pues si gustas, adelante, Renata. Sí, muchas gracias, querido Ernesto, Alberto, Leti. Bueno, yo quisiera un poco nada más primero platicar lo que pasó desde mi versión, porque creo que no la he dado porque me salí de Twitter, digo, la di en mi programa, pero quisiera a nuestra audiencia platicarles lo que pasó y después aclarar algunas cosas con todo el amor y respeto que tengo por todos los involucrados en la mesa el jueves pasado, porque creo que quizá una vez yo platicando mi versión sea como más obvio que hay algunas imprecisiones desde mi punto de vista en algunas de las cosas que se dijeron. Entonces, bueno, les platico muy de volada lo que pasó, ¿no? Una feminista que yo sigo en mis redes sociales me contó que había habido un foro de masculinidades abordado desde una perspectiva antineoliberal, antiindividualista, y que se había cancelado por la UNAM. A mí me pareció muy interesante porque todo el tema de la masculinidad generalmente se aborda desde un punto de vista pues como muy individualista del cambio, así que si yo me deconstruyo, entonces ya el patriarcado se acaba y me pareció interesante ver alguna propuesta desde otro lado. Le dije a la compañera si querían abordar este tema específico en mi programa. Yo la conocí a ella y me dijo, soy yo y otros 2 compañeros. Yo no conocía ni al señor que fue a la mesa, ni siquiera a ella más que por redes sociales, ¿no? Entonces, al final nada más fue el señor y la compañera, pero literalmente los conocí en persona a ambos 5 minutos antes. Yo jamás había oído, ni siquiera había oído del señor, ¿no? Fue por supuesto, lo he reconocido, y ahorita ahondo más en eso, pero un error no haber investigado quién era el señor, sí, por supuesto, ¿no? Creo que nos pasa a todos los comunicadores, pero eso es irrelevante, ¿no? Que nos pase a todos no significa que yo no tengo la responsabilidad de reconocer que mi falta de investigación causó indignación a un sector de nuestra audiencia y eso yo lo asumo por completo. Yo lo asumo y genuinamente, se los digo con todo el corazón abierto, a mí me duele muchísimo haber cometido este error por la indignación o por haber ofendido a cualquier persona, ¿no? Eso es todo mi error totalmente asumido. Bueno, a partir de ahí se buscaron armar desde Capital 21, se buscaron armar mesas para dar derecho de réplica, nos acercamos a COPRED, se recordó que está este mecanismo de la Defensoría de las Audiencias, que es independiente y es de verdad fantástico, investigan todo. Desde fuera del canal yo ni siquiera conocía a la defensora, entonces se activan estos mecanismos que las audiencias tienen para poder decir, oye, esto estuvo mal por A, B y C y quiero estas reparaciones, ¿no? Por decirlo. Al final no se concretaron las mesas con colectivos porque se sentían agraviados y no quisieron ir y eso es totalmente válido, ¿no? Totalmente válido, pero sí hay otras medidas que se tomaron que yo no me corresponde platicarlas, ya las anunciarán más tarde de manera institucional. Y bueno, después de la salida del programa, me acusaron a mí de lo que había dicho el compañero, ni siquiera en el programa, ¿no? Sino en sus redes sociales en el pasado. Incluso una de las organizadoras como más fuertes, tanto de redes sociales como de la protesta y de las que estuve dando entrevistas, ella en sus redes sociales incluso dijo que si bien en el programa no había habido discurso de odio, el señor no debía haber sido invitado porque ya no, pantallazos del pasado. Lo cual considero que tiene razón en cuanto a decir, ¿no? Se debió haber investigado, por supuesto. Pero de ahí se procedió a hacer toda una campaña en mi contra, ¿no? O sea, como si yo lo hubiera dicho. Es más, creo que algo sintomático del asunto es que el nombre del señor, ni siquiera, nadie se lo sabe, ¿no? Nadie se acuerda del señor, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto yo pasé una campaña de difamación que de verdad jamás he vivido, ¿eh? Vaya que me han tocado la derecha, los chumeles, o sea, no, algún compañero me dijo, no, tienes que tener la piel más gruesa, no, o sea, sí la tengo para redes sociales, se los juro que la tengo, pero esto sí fue algo distinto, ¿no? Me sacaron mi información personal, como por ejemplo mi deuda de mi maestría con el Banco de México, los datos de mi papá, de mi hermano, las propiedades de todos mis tíos.
para acusarme de que yo soy del cártel inmobiliario. Por Dios, a veces no llego ni al fin del mes. O sea, pues avísenme, ¿no? Si es que yo... ¿De veras? ¿Hasta eso? Hasta eso, incluyendo primos de mi papá. O sea, ni siquiera los hermanos de mi papá se fueron tan lejos como o sea, es mi tío segundo, ¿no? Un primo de mi papá, de que su apellido, su segundo apellido es Turrent, entonces de ahí lo sacaron, ¿no? Y propiedades, todo sacaron, ¿no? Yo ahí cerré mi Twitter porque me asusté, bueno, o sea, me salí de todas las sesiones, cerré mi Twitter, pero pues digo, me llegaron de pronto pantallazos de insultos, amenazas, me dijeron que, y esto es algo que más adelante quisiera yo ahondar un poco más, porque me acusaron de que yo quería exterminar a personas trans, y esto, pues, no solamente es falso, sino es, pues me pone en peligro, ¿no? Porque no es justo acusar a alguien de algo tan grave como eso, sin ninguna prueba, sin ningún nada, ¿no? Yo aquí esto nunca lo platico porque, bueno, porque no había considerado que fuera relevante, pero yo literalmente pasé 5 años en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando vivía allá, trabajaba con personas que estaban en la cárcel, jóvenes que estaban en la cárcel, y con personas que estaban en situación de calle, y muchas de esas personas que estaban en situación de calle eran jóvenes trans, ¿no? Mujeres y hombres trans. Entonces, es totalmente falso, y yo, pues, contrario a todo eso, al contrario, ¿no? Tengo una parte pequeña de mi carrera, pero una parte importante que me enseñó muchísimo, acompañando, trabajando con personas trans. Entonces, eso fue para mí de verdad algo que yo no podía entender, que alguien se atreviera pues a calumniar así, ¿no? Y bueno, luego de esta campaña en Twitter, varios medios sacaron notas al respecto. Ninguno de ellos, lo digo con todas las letras, ninguno de ellos, antes de sacar la nota, me buscó para confirmar la historia. Ninguno. E incluso publicaron información falsa sobre la afiliación de este señor, que nadie recuerda su nombre, a un grupo llamado el GB Alliance, lo cual había sido desmentido públicamente por la misma organización un día antes, o sea, días antes, ¿no? Un día después de lo que pasó, de todo este relajo. Entonces, bueno, yo en verdad que no le deseo esto a nadie, ¿no? A nadie, afecta a la familia completa de una persona. Creo que si alguien comete una falta, deben existir mecanismos para investigar y en su caso sancionar o reparar lo que se tenga que hacer. Y estos mecanismos existen, ¿no? La Defensoría de las Audiencias, COPRED, que funcionan bastante bien, es gente muy capacitada la que está trabajando ahí. Pero un linchamiento mediático que se reduce a conjeturas y donde ni siquiera ya es necesario mostrar pruebas, con que te pongan una etiqueta, en este caso esta etiqueta TERF, ¿no? Ya todo insulto, toda violencia es válida, ¿no? No sé, ni siquiera se necesita investigar si dijo algo, si no dijo algo, ¿no? Ya, ella es, listo, es suficiente como para que se valga todo. Y eso es problemático, creo que es problemático como sociedad, ¿no? Y creo que en mi caso en específico hay de dos sopas. O se considera que es justo que una mujer pase por una campaña así, por un error editorial, porque eso fue mi error, fue un error editorial, porque yo no dije nada en el programa, yo no he dicho nada, simplemente reconozco, y fue un error, repito, ¿no? Que lamento muchísimo, pero fue un error editorial que todos cualquier comunicador hemos cometido. Y lo digo en específico una mujer porque tengo casos específicos de compañeros en televisión, incluso en televisión pública, donde los compañeros han hecho invitaciones problemáticas y la respuesta hacia ese programa va a quien emite los comentarios, ¿no? Como, pues, que cada quien se haga cargo de lo que dice, no de lo que no dice, pero nunca hacia el conductor, hombre, ¿no? Yo nunca había visto algo así. Esa es una opción, ¿no? De las dos sopas. La otra es que me están a mí responsabilizando por lo que dijo un hombre. Y en ambos casos, esto es misoginia pura, ¿no? En ambos casos, porque si es el primer caso, que quizás es menos problemático, pues entonces es una cuestión de doble estándar tremendo hacia una mujer. Y en el segundo, pues peor, ¿no? Porque se está responsabilizando a una mujer por lo que dijo un hombre. Y creo que, lo repito porque sí, para mí es muy importante decirlo. Creo que es para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Se pidió acabar con el único programa feminista y trataron de tumbar mi reputación, de verdad, días, o sea, duró días, por algo que dijo un hombre, o en el mejor de los casos, por un error editorial. Y esto creo yo que es una injusticia.
¿Esto significa que yo no me equivoqué? No, repito, ¿no? Lo he dicho ya anteriormente. Por supuesto que cometí un error, el cual lamento, de verdad lo lamento, pero esto no merece, por supuesto, creo yo, esta respuesta. Ahora bien, a mí me interesa también contarles que yo hice un editorial en mi programa que salió el siguiente miércoles, ¿no? Que fue la siguiente vez que yo estuve al aire, una semana después, y no me tardo nada, es muy cortitito, pero sí me gustaría leerlo completo para que la gente lo tenga por si no lo quiere ir a ver, pero bueno, ahí está en línea, lo pueden ver que sí salió el 28 de septiembre, ¿no? Y básicamente lo que yo dije es, antes de empezar el programa, me gustaría decir que en el Aquelarre y en Capital 21 entendemos perfectamente que como medio público estamos bajo el permanente escrutinio por parte de las audiencias. Vemos esto como algo positivo porque nos hace crecer y mejorar cada día el contenido que preparamos para ustedes. Entendemos que, dado que se utilizan recursos públicos, tenemos la absoluta responsabilidad de apegarnos a los derechos humanos y a la difusión de estos. Esta es una diferencia fundamental con los medios privados de la cual nos enorgullecemos y defendemos. La semana pasada tuvimos una mesa sobre masculinidades. El objetivo particular era hablar de la gestión del rechazo por parte de los hombres, y uno de los invitados emitió opiniones que han recibido cuestionamientos legítimos por parte de un sector de nuestra audiencia. Al respecto, esta institución tiene un compromiso ético con la ciudadanía, con la diversidad y con los derechos humanos de todas las personas, por lo que inmediatamente les recordamos a la gente que existía la Defensoría de las Audiencias, que es un mecanismo independiente con el que cuentan los medios públicos para garantizar los derechos de todas las personas. Más allá de la activación de dicho mecanismo, nos gustaría reconocer que hubo un error editorial al no aplicar una revisión exhaustiva sobre el perfil del invitado. Sobre esto, agrego que yo no hago mío el discurso del invitado ni de ningún otro. Y por otro lado, reconocemos también que hubo un error al no tener en la mesa más pluralidad en la que se expresaran los diferentes puntos de vista. El canal trabajará en medidas de no repetición de la mano de COPRED. La Defensoría de las Audiencias es fundamental, pues es el instrumento institucional que tenemos para garantizar los derechos de las audiencias. Creemos firmemente en el diálogo circular y en que siempre debe existir una vía disponible para ustedes para que este diálogo sea posible. En este sentido, la Defensoría de las Audiencias nos hará una recomendación en los próximos días, la cual cumpliremos a cabalidad. Desde mi convicción personal, me preocupa y me duele saber que la dignidad de nuestra audiencia se pueda ver afectada en cualquier momento, por lo que les reiteramos que en este programa y en todo el contenido de Capital 21 estamos comprometidos con el ejercicio irrestricto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Creemos firmemente en la apropiación progresiva de los derechos para todas las personas, porque esta es una ciudad de derechos. Cierro invitando a cualquier persona o colectivo que quisiera venir a dialogar a este espacio y pedirles que nos escriban en nuestras redes sociales. Este espacio es suyo. Entonces, bueno, yo escribí eso, ¿no? Son mis palabras, de esa sí me hago cargo, ¿no? Esa fue mi respuesta al incidente. Y ahora sí, creo que ya me tomé mucho tiempo, entonces ya voy a acabar, se los prometo, estoy a punto de terminar nada más. Me gustaría explicar algunas cosas que fue por lo que yo pedí derecho a réplica, en específico en este espacio, porque quería yo también explicárselo a la audiencia, ¿no? Y creo que había platicado con muchos de ustedes sobre la importancia de hacer estas mesas de discusión seria y con explicaciones mucho más allá de las conjeturas de Twitter, pero creo que en el espacio del jueves pasado se dijeron algunas cosas imprecisas y por eso les digo pedí derecho a réplica. Y antes de aclarar, son tres cositas nada más que a mí me gustaría aclarar de esa mesa. Nada más pues decir que lo hago desde el profundo respeto que le tengo a Dani, a Luis, a Alberto y a toda la audiencia, y por eso me atrevo y pedí que fuera en este espacio para hacerlo un diálogo circular, ¿no? No están Dani y Luisa, pero con ambas platico todo el tiempo. Bueno, lo primero, esto más que falso o impreciso, me gustaría agregar un punto, ¿no? En este número uno. Dani explicó que la categorización que me hacen a mí, más allá por la invitación, además es por asociación, ¿no? Y yo creo que Dani hace un gran punto sobre la incongruencia de usar esta palabra de TERF, porque pues es se usa de manera peyorativa, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, creo que es importante cuestionar, y me parece problemático que no se cuestione, que etiquetar a una persona por sospechas de sus relaciones personales, pues es grave, ¿no? O sea, imagínense entonces lo que todos somos, ¿no? Pues yo trabajé con personas de la cárcel muchísimos años, los cuales se volvieron mis amigos, ¿no? Incluso muchos de ellos asesinaron personas, y eso a mí no me hace
o sea, no, es ilógico pensar que eso basta para decir, esta persona, esta no, ¿no? La segunda es para mi queridísimo Alberto, que nada más yo quisiera, creo que faltó nada más una relación entre lo que le pasó a él y que creo que es importante mencionarla con lo que me pasó a mí, ¿no? Creo que Alberto dijo que lo habían atacado a él en redes sociales porque yo era una colaboradora de acá, ¿no? Pero Alberto decía, pero pues si ella solo es una colaboradora de aquí, no entiendo por qué me linchan a mí, lo cual es totalmente cierto y válido. Pero lo que creo que faltó en el argumento, pues es que lo mismo es lo que yo estoy diciendo, ¿no? A mí me están atacando por lo que dijo un compañero y con una campaña muy violenta. Entonces, si se va a hablar de esta linchamiento en Twitter, creo que es importante hacerlo como no solamente cuando me pasa a mí, sino cuando nos pasa a todos y sobre todo a las mujeres que siempre nos va muchísimo peor, ¿no? Y la tercera y última es con una cuestión con dos cosas que dijo Luisa, que a mí me gustaría aclarar. La primera creo que es muy obvia. Luisa dijo, y cito, Renata debió haber reconocido el error de haberlo invitado. Y bueno, yo lo hice, ¿no? Lo hice en Twitter un par de días después, para no tener que esperar hasta el jueves. Lo hice en mi editorial, que es la que les acabo de leer, y lo hice en privado con todas y cada una de las personas que me escribieron a mi WhatsApp. Todas las que me preguntaron, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué están diciendo esto? Mira, esto es lo que pasó. Todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy segura que viene de una cuestión de quizá no vio la editorial o no sé, pero sí quisiera aclarar que no es, o sea, sí es verdad que yo lo había reconocido no solo una vez, ¿no? Sino en mi Twitter y sobre todo en el programa, que era aún más importante. Y también hace una explicación, un poco regresando a una de las acusaciones que se me hicieron en Twitter, que hace una explicación de por qué sí lo que sucedió es querer exterminar personas trans, ¿no? Y creo que se puede estar o no de acuerdo con ella en su argumento, yo no voy a meterme a esa discusión, pero yo insisto que me parece increíble que en una explicación así no se haya aclarado que mi error editorial no me pone en la categoría del señor, ¿no? O sea, y repito, se puede estar de acuerdo o no con su valoración de si eso constituye una amenaza, pero más allá de eso, pues nunca se hizo una diferenciación, sino se habló como de lo que sucedió, ¿no? Y esto sí es importante mencionarlo porque a mí en lo personal, me acusaron de querer exterminar personas trans. Entonces creo que pues era importante hacer esa aclaración para el lado que quisiera, ¿no? Incluso si considera que también yo, pero bueno, creo que al no aclararlo parecía que era tanto al señor como a mí. Y bueno, ahí sí yo considero que pues es falso, es injusto y es peligroso, ¿no? Decir algo así de alguien por un error editorial, ¿no? O repito, o por lo que dijo el otro señor. Entonces, bueno, pues en esta avalancha tremenda yo decidí salirme de Twitter un rato largo, no sé ni cuándo voy a regresar, ni mucho menos, pero bueno, nada más cerrar agradeciendo el espacio, que ayer hablé con Ernesto y me lo dio sin ningún problema, con todo el apoyo de yo tenerlo y pues más que nada ponerme yo, si alguien tiene alguna pregunta respetuosa, yo no estoy leyendo el chat ni nada, porque sí quedé como muy ciscada y muy dolida de tantos insultos y no quisiera, si es que hay insultos, no quisiera leerlos. Pero bueno, yo estoy a la disposición de hablar, de contestar dudas, de todo lo que quieran, porque no tengo nada que esconder, ¿no? O sea, fue un error como el que creo que todos cometemos y bueno, pues agradecer. Disculpe que me tomé tanto tiempo. Yo lo había medio escrito mis puntos y pensé que iba a ser más corto, pero bueno, quería aclararlo bien. Ok, gracias Renata. Pues Alberto, no sé si quieres comentar algo y Leticia. Pues mira, ya Daniela Pastrana y Luisa, si tienen que decir algo, pues supongo que lo van a plantear. En lo que a mí toca, yo reconozco que el comentario se me quedó corto, no era mi intención. Si lo tomaste como algo que te pudo haber lastimado, te ofrezco una disculpa, mi querida Renata, no era la intención. En realidad yo lo que decía era que no había yo visto lo que ocurrió en Capital 21 y empecé a recibir reclamos y ataques por algo que yo dije, ¿de qué se trata? Y yo, ¿por qué? Como el filósofo de San Cristóbal, y yo, ¿por qué? Y efectivamente, el comentario, cuando digo que se quedó corto, quiere decir que
no expliqué mi intención. A veces uno, por la rapidez de el tiempo que te apresura y porque pues quieres decir muchas cosas en muy poquitos minutos, pues dices cosas que no son en el sentido que lo que tú pensabas que yo ibas a decir. Te ofrezco una disculpa, por supuesto. Yo lo que mi intención era decir básicamente, y lo digo ahora mismo, de tus colaboraciones, y eres parte del equipo de Momentum, eres parte del equipo que hace posible este espacio informativo. En Pie de Página siempre eres muy, muy bienvenida. Tus opiniones son súper valiosas. Y nosotros de ninguna forma, y al menos yo por lo menos de ninguna forma se trató de minusvaluar tu trabajo, ni mucho menos. Lo dije mal, al igual que tú, como tú lo mencionas, Renata, pues a veces dice las cosas que en la forma incorrecta, pero la intención no era de ninguna manera minusvaluar tu trabajo, ni mucho menos, era valorarlo, al contrario, decir, a ver, me están atacando por algo que ocurrió en otro espacio, en otro medio, por opiniones de una persona que es muy valiosa en este equipo. Sí, reconozco, faltó decir, es muy valiosa su participación, la valoramos mucho, la aprecio yo personalmente, y efectivamente, tienes razón, no se trata de una cuestión personalizada, se trata de que estamos todos sujetos a un escrutinio bastante fuerte, duro, a veces y es mi percepción, a veces incluso muchísimo mal intencionado, inclusive raya hasta en lo criminal. Y yo creo que tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer una revisión y acuerparnos y pues defender a todas y todos, ¿no? Entonces, como te digo, a mí me parece que esto que ocurrió contigo es una cuestión totalmente injusta. Me parece que es un ejemplo de lo peligroso que son las redes sociales mal utilizadas y hasta dónde puede llegar a afectar a todos, una situación que empieza con algo que alguien dijo, que alguien entendió mal y ahí se va repitiendo y el tema es que luego se convierte en una agresión fuerte y después para callarlo, para tratar de contrarrestarlo es muy, muy complicado. Entonces, Renata, pues de mi parte, no era mi intención lastimarte, ni mucho menos. Entiendo que la situación es bastante difícil y reitero mi disculpa si lo dije mal y te lastimó, te ofendió de alguna manera. Por favor, discúlpame. Ay, no, es mutuo, mi querido Alberto. Yo te tengo un aprecio tremendo y te agradezco tus palabras. Yo sé, estar en televisión es bien difícil, ¿no? Porque hay que estar pensando, hablando y, o sea, es mucho más difícil de lo que parece. Luego parece que no, pero es muy difícil. Te das cuenta muchas veces después de que dijiste algo mal o no te das cuenta de lo que se está diciendo hasta unos momentos después y es demasiado tarde. Entonces, de verdad, no hay nada que aquí, puro cariño y te agradezco muchísimo tus palabras. A mí sí me gustaría comentar 3 cositas muy concretas. Una, que qué fuerte esto de la responsabilidad sobre lo que dicen otros, ¿no? A mí me parece, y ustedes como conductores de este espacio, qué difícil porque entrevistan a una cantidad tan diferente, en el mismo caso de Renata, que no es lo mismo uno ir como visita y estar ahí y opino y bueno, luego dice yo, bueno, ¿para qué dije eso? ¿Por qué no lo dije bien? Pero no es lo mismo que tener la responsabilidad de terceros y te puede salir alguien que no concuerda con tu opinión, lo cual no lo invalida, pero que no te carguen el muertito. Esto entiendo perfecto del argumento de Renata, porque al final de cuentas, incluso oír esa voz no nos gusta, y a mí realmente me parece horroroso escuchar ese tipo de voces, pero de repente en un cierto debate es parte del debate. Bueno, ese es uno. El otro es, y lo lamento muchísimo, esta absurdo y tontería de querer extendernos más allá de nosotros y nuestra responsabilidad hacia nuestras familias. Y además, como dice Renata, incluso familiares pues capaz de que no has visto hace mucho, ¿no? Y eso me parece muy grave para cualquiera, porque es una práctica muy común y es, pues, realmente no es válida, ¿no? Es como que afecta a quien no corresponde y en todo caso, pues, como tú, que tienes derecho de réplica. Y a mí sí me gustaría pedirles de favor que consideren editar la parte específica de lo que estaban comentando ahora Renata, porque ella podría de esa manera difundir y también dar su argumento largo, como lo hizo ahora, en redes sociales y en todo caso, incluso con quien ella considere. Eso me gustaría decir nada más y bueno, un abrazo grandote, Renata. Muchas gracias, querida Leti. Te lo agradezco en el alma, de verdad. Muchísimas gracias. Pues gracias Leticia y gracias Renata por abrir el tema.
por la confianza. Y sí, pues aquí te queremos, te apreciamos. Comentaba ahorita yo en el chat, ¿no? Porque luego, así como hay mucha gente que te agradece o que te echa ánimos, pues gente que dice, no, pero ella tiene que aclarar si es transfóbica y no sé qué, y si, en fin, más allá de los comentarios que luego la gente no acepta ni las disculpas. Estás ofreciendo quién sabe cuántas veces, pues yo me equivoqué aquí y asumo mi responsabilidad, y aquí estás dando la cara y de pronto ver comentarios. Yo nada más le comento que una de las personas que empezó a atacar a Renata, que en su cuenta de Twitter aparece como M no sé qué, no me acuerdo, no sé si es el mismo que luego nos aparece acá o saber, pues, ¿no? Pero es alguien que yo tengo bloqueado desde hace más de un año, yo creo, o dos, ¿no? Realmente no me acuerdo cuánto, por tanta eh, vulgaridad y tanto, pues formas que no son nuestros modos, no nos gusta, pues, ¿no? Ya sabe que aquí hemos procurado incluso en el chat, y lo hemos logrado, aunque a veces, pues no, claro, siempre alguien se puede meter, pero que no haya insultos, ¿no? Pues si no estás de acuerdo en algo, pues plantea en qué no estás de acuerdo y ya, no lo dejes nada más pues no te creo, pues, bueno, pues si le crees o no le crees a alguien, como nosotros no le podemos creerle o no a la escritora de El Rey del Cash, pues es asunto de cada quien. Ese es precisamente los planteamientos. Creo que hubo un programa, hay una explicación que estás dando y ya. Yo no creo que haya que darle más vuelta, a menos que en otro momento consideres necesario, Renata. Yo creo que no. Y pues gracias por el espacio y gracias por comentarlo. Y gracias, Leticia, también, que me parece importante los comentarios que estás haciendo sobre todo esto de meterse hasta con las familias y hasta qué extremos y excesos, pues sí, nos parece un absurdo. Y pues Alberto, pues ya tuvo su palabra, ya precisó los puntos. Si Daniela o Luisa quieren decir algo, pues lo dirán en su momento también. Pero gracias. Pues nos quedan unos minutitos para abordar el siguiente tema. No sé si nos da, si se quiere añadir algo más, pero tiene que ver, Leticia, con el tema, pues, de David Monreal. Tremendo hierro lo del hombre, qué barbaridad. Ya salió en un video, lo pasamos hace un rato en el resumen noticioso, pues donde dice, no, pues yo no firmé nada y no hemos firmado nada. Intenta exculparse, un llamado de atención del presidente López Obrador al respecto y de toda la bancada de Morena también protestó muy fuerte. ¿Cuál es tu valoración sobre pues no sé si decirlo, hierro, dislate o no sé cómo llamarle, del gobernador de Zacatecas? Decíamos Alberto y yo hace un rato, es que uno entiende si pues si trabajas en el campo o estás en otros temas, pues que no sepas de política interna del país, pero si eres gobernador, pues caray, pues sí llama muchísimo la atención, y sobre todo que haya habido esa insistencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración? No, pues obviamente estamos frente a un tema de esos que no va a cerrar pronto, fíjate, porque trae colita y tiene que ver con digamos, toda la relación que tenemos con Estados Unidos, histórica inclusive. Y la otra es cómo los gobernadores, no es el primer caso, hacen un tipo de relación que a veces es mucho más complicada cuando se trata de temas de seguridad o de espionaje, de un tipo de cercanía que sabemos que tienen estas agencias, específicamente las que se mencionan en el caso de lo de Zacatecas. Entonces, sí creo que con este tema se va a abrir todo un debate, o por lo menos tendría que abrirse un poco como lo que decía Renata, que de repente ya se nos pasó un tema que ya era coyuntural en la semana pasada o antepasada, cuando no. Hay que seguir dándole revisión a eso que tiene que ver con cómo se manejan de manera subterránea, a veces como muy oscura, este tipo de relaciones. Qué bueno que salió a la luz de todos, qué bueno que tiene una respuesta.
qué importante y qué fuerte que sea del mismo partido en el poder, porque también eso hace y obliga a que este debate no pueda cerrarse, ni podamos cerrarlo nosotros, mucho menos. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Un Estado muy lastimado por la violencia, un Estado queridísimo de gente buena, de gente trabajadora, que ha sufrido realmente la violencia, pero eso no justifica que se hagan un tipo de relaciones no claras de acuerdo a nuestras leyes y digamos, el pacto federal que nosotros tenemos como nación. Eso es lo que diría a este momento, porque esto sí va a dar para discutirlo más, incluso en un ámbito mucho más ampliado, ¿no? Renata, ¿cómo ves este tema de David Monreal? Y no sé si nos da espacio, Ernesto, Leticia, Renata, de abordar rapidísimo si quieren, o lo dejamos para la siguiente parte, que es esta coalición extraña que se presenta ya en unos minutos ahí de lo que sigue de Va por México. Entonces... Nos vamos a salir para ir a ver la inauguración. No, bueno, yo de lo de Monreal solo me gustaría decir dos cosas para no robar más tiempo del que ya robé. Uno, me pareció muy interesante ver la neutralización que hizo el presidente López Obrador en la siguiente mañanera al respecto, ¿no? Creo que fue así un manejo de comunicación social espectacular. Donde ni siquiera mencionó al gobernador, dijo, no, el embajador es una persona decente, yo creo que no le informaron bien, pero miren, a ver, saquen el artículo de la Constitución que dice a quién le corresponde hacer la política exterior. Entonces creo que neutralizó de manera muy buena, y el segundo eje que me parece interesante de este caso es, digo, más allá, por supuesto, pues la politiquería, ¿no? Del gobernador, con todo respeto, porque pues es obvio que sabía que esto no iba a proceder. Pero el segundo punto es que por más que Ken Salazar de pronto se porte bien, siempre los gringos no tienen amigos sino intereses, y entonces si se pueden meter, ahí van a estar en primera fila metiéndose como siempre. Entonces, nada más, creo que fue pintaba muy bien la manera en la que los gringos suelen tratar de interceder por donde sea, ¿no? Ya se les han cerrado algunas puertas en esta administración, pues sí, bueno, aunque sea por el gobernador, aunque no tenga atribuciones para hacerlo. Ya, pues sí, si nos da tiempo, entonces tantito, mi querida Leticia, ¿qué decir de esta iniciativa, de otra iniciativa más de Claudio X González? No sé si por ahí tenemos también en Leonardo este video de Emilio Álvarez y Casa, que es, pues ahora lo presentan ahí como el principal orador, ¿no? Es el número 1 orador de este evento que van a tener. Lo puse ahí en el grupo de WhatsApp, este video de Emilio Álvarez y Casa, que pues sorprende que se quieran reinventar una y otra vez este grupo opositor. No sé si es una patada de ahogado más o le ves algún otro elemento importante ahí, Leticia. Mira, yo no lo veo mal, ¿eh? Yo lo veo como una cosa lógica, pues ya se acabó lo otro, ya se desinfló la alianza, ya ahí quedó México, ¿no? El Va por México, pues se desinfló, y aquí hay un intento que tiene que ver desde el inicio, y son los mismos personajes, por lo menos las voces así protagónicas que se anuncian: Cecilia Soto, José Antonio Crespo, Guillermo Valdés, Macario Esquetino. Bueno, parece elenco de un programa de Canal 11, eso sí, pero lo que me parece interesante es que de repente, bueno, y incluso esto, el deseo de reinventarse, venga, el problema es que no se reinventan. El problema es que no ofrecen nada, ni nuevo, ni nada, pues. En concreto, 10 puntos que pudiera yo decir, a ver, este grupo ofrece, bueno, primero, a ver, que el reto número 1, no mencionen a López Obrador, ¿no? O sea, ya se acabó la unión. Y segundo, que ofrecieran algo en términos no solamente de, es que está mal que quitaron los fideicomisos. O sea, a ver, por decirnos un buen ejemplo, a ver, ¿cuál es el sentido, cuál es el debate que está atrás de eso? ¿Y por qué valdría la pena, por cuál era el sentido de esa figura? Si ese es el caso, como para que tuvieran un elemento. Entonces yo creo que sí estamos en una batalla más de cultural, en términos de ideología, de propuestas, y ahí
si te gusta o no te gusta este programa social de la actual administración o que ahora ya queda como algo para el futuro. El punto aquí es qué significa en términos más conceptuales, más como de apuesta de tipo de país que algunos creemos que va por un camino que debe de impulsarse e incluso profundizarse. Eso es lo que me preocupa. No que aparezcan y que sean públicos. Bueno, pues ¿cómo no van a usar su voz pública? El problema es que no la usemos todos, pero que digan específicamente y no solamente en esta diatriba que la verdad es que ya cansa con que la dictadura, el autoritarismo, el populismo, el ausentismo, el blablablismo, o sea, de verdad esa parte me parece que los minimiza mucho, los deja, los desnuda, ¿no? Un poco en esta estrategia, y con esto cierro, ¿no? Con lo del circular de el señor del cash o esta cosa que tiene que ver con una estrategia donde es como Renata que hacía alusión a un cuento infantil, pues igual, ¿no? Es como el del rey va desnudo, pues se muestran desnudos y nos quieren hacer creer que traen encima una vestimenta elegante. Pues no, no la traen, a menos que hoy leamos efectivamente algo de interés y que salga de esta retórica muy vacía de contenido, que ya no nos dice nada y la verdad, también en 3 segundos la desbancamos. Entonces, eso diría, no lo veo mal, sinceramente, en esta lógica que he mencionado ahora. Tan no son diferentes o tan son los mismos que reviven o mantienen el logo de su anterior, desde el inicio de su convocatoria, que es la palabra sí, que es exactamente con los mismos colores, la misma tipografía, el mismo estilismo de las letras que utilizó Augusto Pinochet en el referéndum del 88, cuando se quiso mantener en la dictadura, esa sí dictadura. O sea, están utilizando el mismito logo pinochetista. Es una contradicción que ellos hablen de que en México hay una dictadura cuando ellos utilizan un logo pinochetista que corresponde a una de las dictaduras más sangrientas en la historia de América Latina. Los desnuda exactamente así, los pone en evidencia. Son pinochetistas, son nostálgicos de la sangre, de la masacre y del odio. Pero bueno, es lo que yo creo. ¿Tú cómo lo ves, Renata? Total, esa fue una aportación que tú hiciste, mi querido Alberto, hace ya tiempo en un texto tuyo en pie de página, de esa relación de cómo el sí era idéntico, los colores, había muchísimas similitudes. Si no lo han leído, hace un gran análisis, Alberto, sobre las similitudes de esta propuesta de alianza con lo que hacía Pinochet en esa consulta para quedarse. Creo que además también el Unidos, a mí me pareció, digo, igual y ya estoy divagando, ¿no? Pero me pareció simpático porque pues el logo o el eslogan de Morena por muchos, no estoy segura si sigue siendo, creo que sí, es movilización y unidad, o unidad y movilización, ¿no? Es como, bueno, ya por todos lados buscamos a ver cómo apelamos a un público al que claramente no le hablamos. Y yo nada más cerrar un poco con lo que decía anterior, es que claramente, y como bien decía Leticia ahorita, a menos de que ahorita a las 11 estén presentando un proyecto de nación distinto y contrapuesto al del presidente, o donde abiertamente estén diciendo, es que sí creemos en el neoliberalismo por A, B, C, lo cual es válido, es perfectamente útil para una democracia que existan propuestas distintas de nación, pero sinceramente lo dudo mucho. Creo que, repito, es un cambio cosmético en ni siquiera los colores, para seguir apelando a esa aportación que hace Alberto, pero sí a cambiar por fuera del cascarón un poco el nombre para ver si logran apelar a nueva gente, ¿no? Es un cambio mercadológico, o sea, digno de una campaña de mercadotecnia que te hacen en cualquier empresa que tuvo un problema de imagen. Cámbiale la imagen, cámbiale el nombre y haz un rebranding, como le llaman, ¿no? Entonces, pero pues en el fondo, como bien decía Leticia, pues siguen siendo los mismos, con el mismo proyecto que no es distinto con el que ellos gobernaron por muchísimos años y que la gente sacó en 2018, reafirmó en 2021 y me atrevo a predecir que también lo hará en 2024. Entonces, bueno, pues y veremos qué dicen, y si dicen algo interesante, pues aquí estaremos platicándolo la semana que entra, pero lo dudo muchísimo.
Pues muy bien. Renata, muchísimas gracias. Leticia, muchísimas gracias como siempre. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Gracias, querido Ernesto, Alberto, Leti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Chao. Bye, Goncito.